Dentro de tu procesador hay un segundo chip que corre incluso con la PC apagada, mientras tenga corriente. Nadie te lo declaró al comprarla. Si lo fuerzas a apagarse, el equipo se apaga solo a los 30 minutos. Es uno de los 5 aparatos que vamos a abrir hoy, y el único que sigue encendido ahora mismo. Por eso lo dejamos para el final. 5 disecciones. Siempre el mismo corte. ¿Qué compraste? ¿Qué había dentro? ¿Quién lo abrió sin permiso del fabricante? ¿Y qué pasó cuando se supo? Van ordenadas de menor a mayor imposibilidad de escape, del que podías ignorar al que no puedes quitar de tu ordenador ni queriendo. Estos son los 5 de la mesa. En todos, el mecanismo venía activado de fábrica, y el fabricante no lo declaró en ninguna caja ni en ninguna nota. Y en ninguno, la verdad salió de un laboratorio oficial. Alguien de fuera tuvo que abrir el cadáver por su cuenta. ¿Quiénes fueron esas personas y cuánto tardaron en llegar? Lo ponemos sobre la mesa al final. Empezamos por el más leve. Caso 1. El teléfono que actuaba distinto cuando lo estaban midiendo. Verano de 2013. Compraste un Galaxy S4 y como medio internet, abriste una app de benchmark para ver cuánto rendía. El número salió redondo, alto, tranquilizador. Lo que no sabías es que el teléfono había reconocido esa app por su nombre antes de que tocaras el botón y había cambiado su comportamiento solo para esa prueba. Nadie lo anunció en la caja. AnandTech destripó el firmware del S4 en julio de 2013 y encontró una cadena de texto que lo explicaba todo, Benchmark Booster. Junto a ella, una lista blanca con los nombres de las aplicaciones que debían recibir trato especial. Si el sistema veía arrancar una de ellas, subía la frecuencia gráfica y la mantenía clavada. Cualquier otro juego real, el que tú jugabas, se quedaba fuera de la lista. Nunca alcanzaba ese pico. La diferencia medida era pequeña, y por eso funcionó tanto tiempo. En uso normal, la gráfica del Galaxy S4 tocaba techo en 480 MHz. Con una app de benchmark en pantalla, subía a 532. No era un fallo, era una condición escrita en el propio sistema, con nombre y lista de invitados. El teléfono no rendía peor de lo prometido, rendía distinto solo cuando lo vigilaban. En octubre de 2013, AnandTech repitió la prueba con el resto del mercado. La práctica no era de una marca. Aparecía en modelos de Samsung, HTC, LG y Asus, con distintas formas de detectar la aplicación. Cada fabricante lo implementó a su manera, con listas de aplicaciones distintas. Años después, se sumaron OnePlus y Huawei, pillados con el mismo truco en pruebas independientes. Los dos únicos limpios de aquella tanda fueron los Nexus y los Motorola. El castigo fue casi ninguno. Samsung respondió que el teléfono no apuntaba a los benchmarks, sino que ajustaba la frecuencia según la aplicación. UL, la casa de 3D Mark, acabó retirando de sus listas a los modelos tramposos, y las apps aprendieron a disfrazarse para medir de verdad. Ese fue el caso barato. El segundo se pagó con $1.150 millones, y esta vez el mecanismo oculto no estaba en el software, estaba en la soldadura. Caso 2. La consola que se mataba a sí misma calentándose. Xbox 360, salón de tu casa, 3 luces rojas en el anillo frontal. No había aviso, no había mensaje de error útil. La máquina simplemente dejaba de arrancar, casi siempre después del año de garantía. El anillo rojo de la muerte, un apodo de foro convertido en diagnóstico técnico antes de que Microsoft admitiera nada. Dentro, el problema era físico. La primera hornada de placas, fabricadas entre 2005 y 2007, calentaba y enfriaba el chip gráfico en ciclos muy agresivos. La placa se curvaba con el calor, la soldadura sin plomo cedía y los contactos del procesador gráfico se separaban un poco. Lo justo para que la consola dejara de ver su propia tarjeta. No era mala suerte, era un diseño térmico que no aguantaba su propio uso. Microsoft nunca publicó su tasa de fallo. La única cifra sólida vino de fuera. SquareTrade, una empresa de garantías extendidas, revisó sus propias pólizas y midió que el 23,7% de las Xbox 360 falló en los 2 primeros años, 12% por el anillo rojo, 11,7% por otras averías, incluido el error E74. Es una muestra de pólizas, no un censo, pero es lo mejor que existe.
Microsoft nunca desmintió el estudio. En julio de 2007, Microsoft hizo lo que casi nadie hace: pagó sin explicar. En sus cuentas del cuarto trimestre fiscal, reconoció un cargo de hasta $1.150 millones para ampliar la garantía de la consola de 1 a 3 años y cubrir reparaciones y envíos. No hubo retirada del producto. Hubo una nota contable enviada al regulador bursátil. Casi todos los afectados recibieron la reparación gratis, sin saber nunca la causa exacta. La solución llegó por rediseño silencioso. Nuevas versiones de la placa, mejor disipación, y en 2010 una consola distinta por dentro y por fuera. Si tu 360 murió en 2008, te tocó el hardware defectuoso. Si la compraste después, jamás supiste que existía el problema. Mismo aparato, dos experiencias opuestas. El tercer caso da un paso más. No se rompía la máquina, se rompía tu ordenador, y el mecanismo entró por la ranura del CD. Caso 3. El disco de música que instalaba software sin preguntarte. Otoño de 2005. Metiste un CD de Sony BMG en el lector para escucharlo mientras trabajabas. Se abría un reproductor propio, aceptabas una licencia que nadie lee y hasta ahí todo normal. En ese mismo momento, sin ninguna casilla que lo dijera, tu Windows acababa de recibir un rootkit. El sistema se llamaba XCP y lo firmaba una empresa británica, First for Internet. XCP existía para una sola cosa: impedir que copiaras el disco. Para lograrlo, se metía en el núcleo del sistema operativo y ocultaba cualquier archivo, carpeta o proceso cuyo nombre empezara por una etiqueta concreta. No aparecía en la lista de programas, no traía desinstalador, y si intentabas borrarlo a mano, podías dejar el lector de CD inservible. Todo eso para vender un disco de música. Lo descubrió Mark Russinovich el 31 de octubre de 2005, y por casualidad. Estaba probando Rootkit Revealer, una herramienta que él mismo había escrito para cazar software oculto, en su propio ordenador. La herramienta encontró algo escondido. Russinovich tiró del hilo hasta dar con la empresa británica y con el nombre de Sony BMG en el instalador. Lo publicó ese mismo día en su blog. Nadie se lo pidió y nadie se lo agradeció. El giro llegó una semana después. Ese sistema volvía invisible cualquier archivo cuyo nombre empezara por la etiqueta que usaba Sony, no solo los suyos. Cualquiera podía renombrar un virus con ese prefijo y desaparecer del antivirus. En días aparecieron troyanos aprovechándolo. Y el tamaño lo midió Dan Kaminsky auditando el DNS mundial. 568.200 servidores de nombres habían resuelto consultas del componente que llamaba a casa. Más de 500.000 redes contaminadas. Sony había fabricado 4,7 millones de discos con XCP, repartidos en 52 títulos de su catálogo. 2,1 millones ya estaban vendidos cuando estalló. Primero lo negó, luego retiró los discos, y en enero de 2007 firmó un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio. Cambiar los discos y compensar con hasta $150 por consumidor los daños al intentar quitarlo. El cuarto caso no te rompió nada, te lo hizo más lento. Caso 4. El teléfono que se volvía lento y no te decía por qué. Finales de 2017. Tu iPhone 6 seguía teniendo el mismo procesador que el primer día, pero abrir la cámara tardaba el doble, el teclado se enganchaba y la sensación era clarísima. Esto pide un móvil nuevo. Millones de personas cambiaron de teléfono, creyendo que el suyo ya no daba más. El sistema estaba limitando el rendimiento, y no te lo había dicho. El mecanismo entró en enero de 2017, con la actualización iOS 10.2.1. Las baterías de iones de litio envejecidas no siempre pueden entregar picos de corriente, y esos modelos se apagaban de golpe aunque la pantalla marcara carga suficiente. La solución de Apple fue frenar el procesador justo en esos picos. Funcionaba y evitaba apagones,
El problema es que no aparecía en ninguna nota de la actualización. Durante 11 meses nadie fuera de Apple supo que existía. Lo demostró John Poole de Primate Labs, la empresa detrás de Geekbench, en diciembre de 2017. No abrió ningún teléfono, cruzó miles de puntuaciones reales de usuarios con el estado de sus baterías. Los datos venían de los propios móviles de la gente. Las nubes de puntos se partían en 2 escalones limpios, un procesador idéntico, rindiendo en 2 ligas distintas según la salud de la batería. Apple no lo reconoció hasta que se lo pusieron delante. Lo que pasó después mide el tamaño real del asunto. Apple pidió disculpas, añadió un interruptor para desactivar la limitación y bajó el cambio de batería fuera de garantía de $79 a $29 durante todo 2018. Esperaba sustituir entre 1 y 2 millones de baterías. Sustituyó 11 millones. Millones de móviles dados por viejos solo necesitaban una pieza barata que nadie sabía que hacía falta. La factura llegó por 3 sitios. En marzo de 2020, Apple aceptó pagar hasta $500 millones para cerrar una demanda colectiva en California, sin admitir culpa. Unos 3 millones de personas cobraron alrededor de $65 cada una. En Francia, la autoridad de consumo le puso 25 millones de euros, y 34 fiscales estatales cerraron otro acuerdo de 113 millones. Castigaron la omisión, no el mecanismo, y ese mecanismo al menos acabó teniendo un interruptor. El último de los 5 no tiene ninguno. Caso 5. El que no se ha cerrado. Los 4 anteriores terminaron, se repararon, se retiraron, se pagaron. Este sigue funcionando mientras ves el video. Si tu ordenador lleva un procesador Intel fabricado desde 2008, dentro del chipset hay un segundo sistema completo, el Management Engine. Procesador propio, memoria propia, sistema operativo propio. Arranca antes que la BIOS y sigue vivo con el equipo apagado, mientras haya corriente. Lo documenta el propio fabricante. Su función declarada es administrar equipos a distancia. Un departamento de informática puede encender, apagar, reinstalar o inspeccionar 1000 ordenadores sin levantarse de la silla, incluso si el sistema operativo no arranca. Para eso necesita lo que tiene: acceso directo a la memoria, a la red y al almacenamiento, por debajo de Windows, de Linux y de cualquier antivirus. En un servidor eso es una herramienta, en tu portátil una función que nunca pediste. La parte incómoda es que no se puede quitar. La herramienta libre Mi Cleaner del programador Nicola Corna es lo más lejos que ha llegado nadie, y solo consigue borrar entre el 90 y el 92% del código. El resto es imprescindible. Sin él, el equipo no pasa del arranque, o un temporizador de vigilancia lo apaga solo a los 30 minutos exactos. No es un fallo, está puesto para que nadie lo desconecte. Conviene ser preciso, porque este es el punto donde el dato se convierte en conspiración. No hay ninguna prueba pública de que el Management Engine espíe a nadie ni envíe tus datos. Lo documentado es otra cosa, una vulnerabilidad crítica, la CVE 2017-5689, que afectó a versiones de firmware desde 2008 y la imposibilidad práctica de desinstalarlo. Desde 2015 existe un bit llamado HAP, pensado para clientes gubernamentales, que lo deja inactivo tras arrancar. Inactivo, no fuera. Ya podemos responder a lo que dejamos pendiente al principio. Ninguno de los 5 salió a la luz por un aviso del fabricante. Lo destapó un ingeniero probando su propia herramienta en casa. Una web de análisis leyendo un firmware línea a línea. Una empresa de garantías revisando sus pólizas. Un desarrollador cruzando puntuaciones de usuarios. Y un programador borrando a mano el código que Intel no explica. Ninguna de esas personas trabajaba para quien puso el mecanismo. Y a ninguna la llamaron, llegaron solas. Y tardaron desde 3 meses hasta 9 años de firmware. Por eso tu PC se apaga sola a los 30 minutos si tocas ese chip, porque esa decisión nunca fue tuya. El diagnóstico de hoy no es sobre un aparato, es sobre una idea, que el hardware que compras lo controlas tú. Bajo el bisturí, esa idea está muerta.
puedes borrar hasta el 92% del coprocesador oculto de tu PC. El 8% que queda decide si tu máquina arranca, vivo o muerto. Cadáver. Lo que te llevas a casa, si no puedes apagarlo, no es tuyo. Si esto te sorprendió, busca el video sobre la IA de IBM, que prometía curar el cáncer. Y si te gustan los datos, busca Grift Wrapped. Suscríbete y pide la próxima.